Tortillas. 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 Llegaron las tortillas. Allí. Hola Totopos, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito, El Tortillero. Eso. No, hombre, si les digo, cada semana nos sale muchísimo mejor. Y bueno, déjenme presentarme para los nuevos que no nos han visto y que no nos conocen todavía. Mi nombre es Tete y el día de hoy estamos honradas de verdad con el invitado que tenemos, que espérense, más adelantito se va a presentar. Y bueno, pues es un gusto saludarlos a ustedes y a mis compañeras, el invitado especial también. Bienvenidos a su podcast. Así es, y recuerden, yo soy Michelle. Ahorita no estamos en nuestro set de siempre, pero les vamos a contar qué es este lugar más adelante. Ok, mi nombre es Ingrid Altamirano, como ya todos me conocen, y estamos, como ya dijeron mis compañeras, pues bien gustosos de que Andrés nos acompañe, y pues vamos a darle prioridad al invitado porque él es el especial ahorita. Andrés, cuéntanos, más bien preséntate. Bueno, primeramente soy Andrés Costilla Castro, soy originario de aquí de San Luis Potosí, soy activista, educador sexual, psicólogo y defensor en derechos humanos. Nada más. Nada más. Eso es todo. Bueno. Y bueno, cuéntanos un poquito de dónde naciste, Andrés. Nací aquí en San Luis Potosí, mis padres son originarios, mi madre de una comunidad que se llama Chirimoya, Guanajuato, Ajá. que es era una estación de tren. Mi abuelo era ferrocarrilero, mi padre es de otro rancho que se llama el Rancho de la Luz, que está por Moctezuma, San Luis Potosí. Entonces ellos llegan a la capital, se conocen y nacen su vida aquí. Y yo soy el menor de siete hermanos, entonces todos nacimos en San Luis capital. Pero nuestras vacaciones cuando era niño nos íbamos al rancho. Yo era feliz en el rancho. Y se llamaba el Rancho de la Luz, pero era un rancho que no tenía luz. Haciendo, ¿cómo se dice? Hay una palabra que... Ay, bueno, ¿cómo? Pero era muy feliz yo en el rancho. Entonces, nos dices que tienes más bien, 7 hermanos. 7 hermanos. Y eres el menor de los 7, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo fue esa relación con tus hermanos? Al ser tú el más chiquito, bueno, ¿son hermanas o hermanos? ¿Todos son hombres, mujeres? No, fuimos 4 hombres y 3 mujeres. Ok. ¿Y cómo fue esa relación entre ustedes? Pues la verdad yo con todos mis hermanos me llevé muy bien. Yo fui el menor, entonces sí había un poquito de celos porque decían que yo era consentido. Sí. Mi madre y mi padre me decían el enano. Entonces sí, la verdad sí, no voy a negar que sí, siendo el menor, pues sí de pronto tienes más privilegios, eres un poquito más consentido, porque los papás ya tienen más experiencia cuando tuvieron ya 6 hijos más, entonces ya saben más cómo tratar a... Ya con ya no la regamos. Ya no la regamos, exactamente. Ya no le echamos a perder. Sí. Entonces la verdad, sí, tuve una niñez como todos, imagínate. Vengo de una familia pues de extracto humilde, imagínate, mi padre estudió hasta la primaria, mi madre sí estudió licenciatura en educación. Nada más que en ese entonces, el rollo del machismo, pues una mujer no podía ganar más que un hombre. Entonces mi madre se quedó en el hogar cuidando a todos nosotros, y además vivían mis 2 abuelas y una prima que quedó huérfana. Entonces éramos una familia muy numerosa. Mi padre era el único que trabajaba, entonces pues sí, por ahí sí no la vimos una situación complicada. Pero la verdad yo no sé cómo mi padre logró darnos educación a todos, sacarnos adelante, y él solo trabajando. Bueno, ya empezamos a trabajar desde la adolescencia. Yo a los 13, 14 años empecé a trabajar. Ok, ¿cuáles eran tus labores dentro de ese trabajo, como dices? Fíjate que mi padre era pintor de carro, igualador de pintura automotriz. Entonces él pintaba carros, pintaba cascos. Entonces a mí no me gustaba mucho por el olor a la pintura. Entonces me decía, si no me ayudas, tienes que buscar algo también, además de estudiar, algo en que te reditúe, porque si tú quieres hacer cosas o comprar algo,
Y entonces empecé a trabajar en una imprenta, a los 13 años empecé a trabajar en una imprenta y mira cosa, no me gustaba la pintura y tenía que estar limpiando piezas para la imprenta. Entonces de ahí dije, oh, esto no es lo mío, me fui de vendedor a los 14 años, vendía lámparas y balastros. Entonces ahí sí tenía facilidad de palabra y entonces me empezó a ir bien. Entonces iba en la secundaria en la mañana y en la tarde iba un rato a vender lámparas y balastros. Muy Ok. bien. Bien trabajador, ¿no? Sí. De tu familia, ¿tú eres el único de la comunidad? Sí, bueno, yo de mi familia principal, sí, tengo un sobrino o un sobrine que es identidad no binaria, y tenía una sobrina bisexual que ya se identificaba como bisexual que ya murió, pero en sí somos los únicos que han hasta sido- ahorita de toda sé la familia. de toda la familia, de toda la Tanto familia. paterna como materna. Órale. Sí. Oye, mencionamos que por ejemplo tu papá era hasta cierto punto el machismo. Antes eran otros tiempos, no es como la actualidad. Pero por ejemplo, dentro del machismo que había dentro de tu casa, ¿cómo viviste esa apertura en cuestión de tu Fíjate que sexualidad? mi padre no nos permitía, estuvo mal porque yo me salí de mi casa a los 17 años. Entonces no sabía ni calentar una tortilla, ni cocer un huevo, nada. Entonces, porque mi padre decía, las mujeres son para las labores del hogar y los hombres pónganse a trabajar. Entonces, pues de cierta manera te obstaculiza a generarte habilidades. Y yo a los 17 años decido salirme de mi casa y dije, ay, güey, ¿y ahora qué hago? Entonces empecé a batallar y empiezas a aprender y que es necesario que desde niño tienes que aprender también a cocinar, a hacerte responsable de lavarte, plancharte. Entonces sí fue una dificultad, pero aún con su rollo machista mi padre, para algunas cosas y para otras no, porque fue un hombre muy responsable, no fumaba, no tomaba, con sus capacidades yo recuerdo que para llevarlos a pasear preparaban lonches, preparaban jarras de agua en esos envases de plástico grandotes que eran como los de Tupperware, que antes no recuerdo Que cómo se antes no había llamaban. marcas. Que no había marcas, había otro, y ahí nos llevaba a caminar. El Tangamanga, cuando todavía no era el Tangamanga, era toda una zona boscosa. Entonces nos llevaba a caminar por todo eso, subirnos a la cañada al Lobo, que es allá por el periférico, Ajá. que empezamos donde está la entrada del Parque de Morales, hasta allá había acceso a carros, y de ahí comenzamos a caminar hasta subir Al monte. al monte, y eso nos cansaba, y eso la verdad eran aventuras que para un niño, yo me acuerdo que tenía 10, 12 años, pues era fabuloso tener todas esas experiencias de salir al campo, y yo creo que actualmente me sigue gustando hacer senderismo, andar en los cerros, porque esas cosas eran para nosotros pues muy, muy padres, así como cuando nos llevaban, salían las vacaciones, nos llevaba al rancho, eran las vacaciones más Lo emocionantes. mejor no en estar el- con la familia, convivir con Sí. ella, todos juntos. Y en esa niñez tan bonita que nos platicas, siendo tú una persona de la comunidad LGBT y con los estereotipos que hay hasta ahorita de los juguetes, vaya, o de los juegos, ¿qué era lo que tú acostumbrabas jugar de niño? De niño, fíjate que nunca me hacía el estereotipo que te diga, ay, me encantaba jugar a las muñecas, nunca hubo, o sea, nunca me interesaron, no porque no diga que no sea un juguete, los niños, los juguetes no tienen Género. no tienen género, pero a lo que me llegaba, pues eran a los luchadores, eran pocas veces las cosas de regalo que tenían la capacidad de mi padre, era regalarme esos juguetes de plástico, de los luchadores, De los que estaban de haciendo. los carritos, de los soldaditos. Sí, Yo sí. jugaba, recuerdo que hacía con los soldaditos y mucho juego de la calle, las canicas, el trompo. Pues como Jugar al los burro juegos enfrentado, sí, clásicos, los ¿no? juegos clásicos. Entonces yo vivía en una colonia, pues era una colonia guerrillera que en ese entonces se llamaba
Centenario, ahora se llama Julián Carrillo. Entonces todavía no existía el Boulevard Río Españita. Ajá. Entonces yo vivía en la última calle que bajaba justo al río. Entonces cuando bajaba el agua, bajaban peces, que bajaba de la caña del agua, bajaban peces y era como mis hijos andaban metidos en el río, que después lo hicieron un basurero, pero ahora me tocó una época bonita, que era irte a explorar el río y no, llegaba todo mugroso, todo... Oye, Andrés, y por ejemplo, ¿cómo eras de niño? O sea, ¿qué actitudes tenías? ¿Eras un chico tímido? No, fíjate que siempre fui un chico, o sea, no tímido, fui extrovertido, porque yo me juntaba con todos mis amigos y mis amigos eran más grandes que yo, comúnmente todos ellos llevaban 2 años más que yo, era el más chico del círculo de mis amigos, pero desde ahí de chico tenía un cierto liderazgo dentro de mis amiguillos de la infancia. Y sí, yo empezaba a decir, me gustan, de repente me gustan los niños. Y por ahí tuve, pues sí, la experiencia típica de la adolescencia con uno de ellos. Y ¿tenías como tu mejor amigo de la niñez o simplemente eran tenía mi mejor, o... Fíjate que tuve mi mejor amigo de la niñez. Y después tuve mi mejor amigo de la preparatoria con el que duré muchísimos años. Ok, y bueno, por ejemplo, obviamente, como decías, ¿no? Yo me juntaba con mis amiguitos, era extrovertido, hacías como que muchos encuentros familiares como para irte a liberar, caminar, hacer senderismo X, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿tuviste algo traumante dentro de tu niñez? Sí, bueno, claro. Porque yo vivía mi madre era muy religiosa, muy conservadora. Entonces, obvio que yo sentía la atracción, pero por un lado nos llevaban al catecismo, nos hicieron llevar la primera comunión y ir a la iglesia y todo. Entonces la iglesia te decía que toda la homosexualidad era pecado, y claro que eso a mí me generaba mucho conflicto, porque el conflicto es lo que yo sentía de mi naturaleza, y el conflicto de lo que yo sentía me generaba malestar, porque decía, esto es malo. Es pecado. Entonces sí se me generó un conflicto, pero la escuela te va abriendo la mente. Yo empezaba a ver de qué se trata la homosexualidad, y yo me ponía a investigar qué era una persona homosexual. Y para mí, en la época ya estamos hablando de los 80s, 83, 84, ya tenía 10 años que la Asociación Psiquiátrica Americana había eliminado a la homosexualidad de su lista de enfermedades. Entonces decía, pues sí, no soy un enfermo, no lo soy. Sí. Pero sí pecador, porque eso era lo que yo había crecido. Y yo recuerdo que sentía esos deseos y yo empezaba a rezar. Para no sentir la culpa. Entonces sí, y entonces pues obvio que tuve novias en la adolescencia, en la etapa de que experimentas, porque socialmente esperan que seas heterosexual. Entonces tienes que tener experiencias heterosexuales, y las tuve, mis experiencias heterosexuales. A los 17 años pues tenía novia, pero también tenía novio. Ajá, o sea, por abajo de la... Debo de confesar que tuve novia, y a la par tuve un novio. Tenías un novio. Tenía un novio. Entonces, pero fíjate que eso mi padre había visto, porque, y eran mayores que yo, ambos eran mayores que yo. Entonces mi padre de repente veía que alguien pasaba por mí en la mañana, y que alguien, porque yo estaba en la preparatoria en la tarde, alguien me iba a dejar en la noche. Entonces de repente así pasó, y mi padre era muy observador. Entonces un día me dijo, a ver, ven para acá. Yo recuerdo que iba a ser para una Navidad, y me dice, padre, a ver, quiero decirte algo, no quiero que tú me digas nada. Quiero que analices lo que te voy a decir, y que tú te respondas a ti mismo, y que tú decidas qué es lo que quieres. Y yo dije, cabrón, pues ¿qué me va a decir? ¿Me va a correr de la casa o qué sé yo? Porque tiene el temor, porque yo ya sabía
tenía novia, pero que también estaba iniciando, conociendo una experiencia Ajá. homosexual. Sí. Entonces, me dice, a ver, hijo, yo te quiero porque eres mi hijo menor, te amo, te quiero, tal. Digo, sí, papá, pero dice, cállate, escucha. Y yo, a ver, pero dime, que escuches. Y dije, bueno, me dice, en la vida no tengas ambivalencias. Ujú. Escoge una u otra cosa, lo que te haga feliz, hazlo. Yo voy a respetar lo que tú decidas, o una cosa u otra. Y tú sabes a lo que me refiero. Pero no le juegues a los dos bandos. Ajá, algo así. Sí, claro. Porque ese entonces, pues la bisexualidad no era... Actualmente también son muy etiquetados. Sí. Es muy estigmatizado todavía el tema de la bisexualidad. Entonces, te estoy hablando de los años 80, pues todavía era más un tabú. Donde Pero se era- decía que no existe, ¿no? La bisexualidad, no existe. Y te tienes que decidir a fuerza por una cosa y otra. Entonces, pues yo tuve experiencias tanto placenteras, tanto con mujeres como con hombres. Pero pues sí, predominaba mi gusto. Por los masculinos. ¿A qué edad, crees tú que empezaste a sentir esa atracción por los hombres? Que tú te acuerdes. Ay, que yo recuerdo, yo decía, como en primaria, primero, segundo, primaria, y decía, ay, qué guapo es mi maestro. Sí, porque todos también. en algún momento No, todos guapo, nos... o sea, algo me llamaba y decía, me gusta mi maestro, pero me gustaba la imagen porque era muy cordial. Bueno, y no era mi maestro, era cuando van los practicantes. Ajá. Los practicantes, porque no era mi maestro principal, sino que iba de maestro 1 o 2 días por semana. Que son más Y yo jovencitos, decía, ¿no? y eran más jóvenes, y yo decía, qué interesante maestro. Y me gusta, yo recuerdo que me gustaba mucho los días que iba a dar las clases y yo estaba atento, pero yo no sabía qué era, simplemente sentía bonito que ese día Fuera que mi él. maestro fuera a darme clases. Ahí fue la primera vez que dije, algo Que pasa. algo, nada rarísimo. Sí, porque dentro de la inocencia que tienes como niño realmente no alcanzas a percibir. No, Sí es... y no lo ves como algo sexualizado. Sí, exacto. Simplemente es algo que dices, qué bonito. Pero sí te preguntabas así como que... ¿Qué estoy caray, sintiendo? o sea, ¿por qué me llama la atención? ¿Por qué siento bonito En cuando lo ese miro? entonces todavía no, porque tenía 6, 7 años, simplemente sentía bonito o deseaba los días que me daba clases Y como ese que edad maestro. fue cuando ya te preguntaste así como que, a ver... Ya, algo- mira, ya cuando empiezan los juegos exploratorios como adolescente, como entre los 11 y 12 años, es obvio cuando empieza la pubertad, cuando ves que la primera vez que tienes una erección y que te empiezas a tocar, dices, cabrón, esto de que se... Entonces, pues es obvio que ya con tus amigos, adolescentes también, pues tienen los mismos y te empiezas a preguntar, ay, güey, ¿a poco tú la tienes grande? O, a ver qué esto. Ajá. O a poco ya... O, ¿a poco tú ya escupiste? ¿Qué? Sí, la neta Y es sí. lo típico. Y entonces, pues ahí, entre esos, pues, entre la infancia, bueno, adolescencia, pues de pronto llegan los juegos exploratorios con los amigos, pero no es que digas, ay, va a pasar algo, simplemente esos juegos exploratorios y que resultan son placenteros. Como hasta, como que sigue, ¿no? A ver, Pero que, ¿hasta no, dónde van a llegar? que surgen, pero después ya no hablas del tema. Sí, ya nadie sabe nada. Nadie sabe nada, se pasó, pero nadie Nadie dijo nada, nadie vio sabe. nada, nadie supo Sí, nada. sí. Oye, ¿cómo te iba con eso? Porque, por ejemplo, sí, yo siempre me junté con puros hombres, ¿no? Entonces, Ellos sí se andaban midiendo ahí. Casi, ya academia. Pero, por ejemplo, yo escuchaba las pláticas que tenían mis amigos y digo, pues yo ahí como que yo así como que, o sea, a mí me vale, ¿no? Y ellos también en ese aspecto pues me respetaban mucho. Sin embargo, ellos eran naturales y lo decían así. A lo que voy es que empieza el jugueteo ese de, oye, la tienes grande, güey, oye, güey, ya escupiste, Déjame como ver, dices. sí. ¿A ti te causaba ya morbo por verlos a ellos? Fíjate, como no que me hombres? causaba morbo, pero yo me acuerdo que alguna vez
de esas típicos que juegas a ver a quién los avienta más lejos. Y yo decía, Sí, cierto, sí, cierto. les gané. Porque era algo que inconscientemente uno de mis amigos me gustaba y pues obvio que te expresa, Sí. me gustaba en ese entonces, pero era tal placer, pues ya por ahí. Era más fácil para ti. Sí. Disimular con el juego. Les gané. Pero eran los juegos, porque fíjate, cómo es el rollo machista desde chiquitillos. El poder, que es el más chingón, el que los llegue más lejos. O el que lo tiene más grande. Exactamente. Y regresando a tu primer amor, cuéntanos, ¿fue una muchacha? O sea, que de verdad tú digas, esta me dolió, Pues me es dolió. que de niño, de niño de repente tienes como novias, de esas novias de manita sudada y de besitos y de cartitas y en la adolescencia igual. Y sí, estuve enamorado de una niña, una adolescente, que sí era casi de mi misma edad, pero de pronto pasó y luego después me enamoré de un amigo en preparatoria, que yo no quería, o sea, era mi mejor amigo, pero no se lo decía porque no quería que pensara mal. Ajá, por miedo a que va a perderlo. Y resulta que después, con ese mismo amigo, un día va a irse de la ciudad y decidimos los dos festejarlo, una despedida, y resulta que Sí era. sí, o sea, Que también era correspondido, ¿no? queda correspondido, pero Nunca se lo dijeron. nunca lo dijimos. Y después también así se fue y ya nunca hablamos del tema hasta que empezamos así con el juego. Entonces no había internet, era el juego de cartas y postales, porque estaba en otro país y era un juego de que mandaba una postal. Mandaba de una postal donde estaban unos güeyes así mamados. Y me decía, me perdiste. Pero jugando. Mensajes subliminales. Mensajes subliminales. Entonces paré y ya después visitamos. Pero pues, son distintas porque para él tenía como un conflicto muy grande de cómo de aceptar ese rollo. Entonces, eso fue una situación entre bonita y... ¿Y eras muy noviero en ese tiempo? No, fíjate que no. Fíjate que fui de joven, como todo lo ideal, el noviazgo de una sola persona. Fui de novio por muchísimo tiempo de una sola persona. A ver. Pero tenías novio y novia. No, pero después ya cuando me decidí, ya fui solo, tenía novio. O sea que siempre has sido como una persona de relaciones serias y Sí, casi a lo largo de mi vida he tenido relaciones estables, duraderas de años. Sí. ¿Cuál es la relación más larga que has tenido? La relación larga entre sí, ¿no? Con mi mejor amigo de adolescencia, adultez. Sí, no, porque también es cuando estás con una persona de closet, es complicado la situación. Y ahorita con la relación que llevo actualmente, pues llevo ya 6 años. Ok, no, pues 6 ya años. lleva bastante tiempo juntos. Sí, ya. Ok. Ya, pero he tenido relaciones también. Después de esa, estuve una relación con un chico que conocí en 1987 en un congreso con alguien de Acapulco y me duró un año porque se murió y tuvo un accidente automovilístico y Entonces eso y ese fue... me dolió como no tienes porque tuvimos un flechazo bien grande. Fue una cosa muy bonita, fue un amor muy bonito de un año, de esas veces que haces el amor hasta por llamadas de teléfono porque no había, en el 88 no había, apenas era el internet de pi y se perdía la señal, pero recuerdo que eran las llamadas, durábamos 2 o 3 horas y ahí te encargo la cuenta del teléfono, pero era así.
Y aparte Pues, apenas cuando- estaban, perdón, como en la etapa del enamoramiento, ¿no? Ujú. Apenas un año y es cuando Ah, más sí, claro. enamorada estás y que Más no le ves enamorada, ningún imagínate, defecto. y ¡pum! Entonces, cuando era la idea de ya vivir juntos. Entonces, o que yo me fuera a Acapulco o que él se viniera A San Luis. a San Luis. Entonces nos quedamos de ver en Ciudad de México. Yo llego a Ciudad de México y nunca llega. Qué triste. Y yo así, mi corazón roto. ¿Por qué pensaste que ¿Qué ya no había...? que me había dejado plantar? Entonces ya me regreso, la verdad no me quedé en Ciudad de México, me regreso, estaba muy desconsolado, la chingada. Y como al tercer día, entra una llamada. Y era una llamada de su mejor amiga, mira, pasó esto con Víctor, está hospitalizado, está semi-inconsciente. Y pum, en ese rato, pum. Sí. Fíjate que en ese entonces había una salida de San Luis Potosí hasta Acapulco. Ujú. Entonces llego y lo encuentro todavía como semi-inconsciente. Entonces le agarro la mano, le hablo y sí me aprieta la mano y me aprieta la mano. Le doy un beso y me corresponde el beso. Ajá. Pero ya estaba perdiendo completamente porque tenía inflamación del cerebro y entonces pues lo inducen a coma. Y ya del coma ya tuvo después tuvo un daño ya, pues muerte cerebral y ya después pues ya lo fuerte. dieron de alta y pues lo dieron de alta, el día que lo dieron de alta murió en su casa. Oye, ¿cuántos años tenías, Andrés, cuando pasó eso? 29 añotes. Estaba dejando mi último año de juventud. Entonces sí fue el amor, mi primer amor así más fuerte, ya abiertamente cuando dos personas se aceptan Como lo que son. como lo que somos, o sea, como hombres gay. Entonces ese amor te marca más de manera más definitiva. Y es que siempre se ha dicho que duele más lo que pudo ser. Exactamente. Porque te quedas con todas las... A lo mejor ni iban a funcionar, pero tú te quedaste con todo lo bonito que hubo en la relación y ya Porque no... fue un año muy intenso, un año pues muy amoroso. Es que el enamoramiento, el año del enamoramiento es el año más idílico que puedas imaginar y pues ahí se quedó. Entonces fue una relación, después ya de ahí tuve así como una cuestión depre que me tumbó. Sí. Y luego después ya conocí a alguien más y conocí también, duramos como 2 años, pero fue con una persona que llegó aquí a San Luis Potosí y ya también nos aventamos el romance, iba todo muy padre, pero cambian de trabajo a Tijuana. Entonces dices, ¿sabes qué? Gracias por participar, yo no sé de relaciones largas, dije, bueno. Dije, ya no voy a sufrir. Ya no voy a sufrir. Y de repente conozco a Carlos, con el que duré casi 6 años. Carlos es quien también colabora conmigo en la organización. Entonces ahí duré con él, así entre altas, bajas, como 6 añotes. Pues buen Y luego tiempo, después de ¿verdad? ahí, es lo que digo, que ya me la he pasado así. Y luego después de ahí conocí a alguien de Monterrey. Duré también como 2 años pasados y dije, no, ya no quiero saber nada Del amor. del amor. Y dije, ya. Y conozco a alguien más de Guadalajara, puro foráneo. Entonces conozco un chico de Guadalajara y también estuvo bien, pero yo no logré el clic sentimental. A veces que tienes un clic pasional, pero no afectivo. O sea, a lo mejor puede haber muy rico el chaca, pero no hay ese Sentimientos, plus no. afectivo con el de ese. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Honestamente, tú quieres una relación y yo tengo que ser honesto, que no siento ese clic afectivo. Sí hay una gran atracción sexual que siento por tu persona, pero no hay ese clic. Entonces, la verdad, no quiero lastimarte y mejor aquí lo dejamos. Y dije, Es bien ya. importante ser honestos, ¿no? Sí. En ese aspecto, para no dar tanto falsas esperanzas como hacértelas tú y al final, pues perder el tiempo. Claro. Y luego ya después conocí a alguien que ya más apegado a mi edad, y también medio de closet,
Entonces me batió como 2 veces a la friendzone. Me dijo, no, seamos amigos. Ah, está bueno. Y entonces conozco otro, casi a la par también conocí a otro chavo que no es de aquí de San Luis Potosí. Entonces me acuerdo que me envía solicitud de amistad por Facebook y dije, ay, no, este debe ser un perfil, está guapo, pero debe ser un perfil falso, fake. Entonces no, entonces yo insistía, dije, a ver, voy a ver. Le dije, ahí está bien, le digo, pues hacemos una videollamada y me dice sí. Que aviente, dijo, oh, sí, cómo no, sí, cómo no. ¿A qué hora sales por el pan? Y entonces empezamos a platicar. Y resulta que al año nos conocemos en persona y si hubo clic, hubo atracción física, hubo clic sexual también. Entonces pues llevamos pero yo a la par estaba como tratando de salir con alguien más. Y dije, pues ¿sabes qué? Es que estoy intentando salir con alguien, pero me dice, ¿tienes compromiso? Y le digo, sí y no. Sí, porque estoy tratando de salir con alguien más, pero ya me han mandado a la friendzone. Ah, pues no, si te mandan a la friendzone, ¿por qué no intentamos tú y yo? Y dije, pues sí, ¿por Pues qué va. no intentamos tú y yo? Y así fue, empezamos a salir y entonces empezó rápido, ha sido una relación pues también como muy respetuosa, muy afectiva. No solo ha sido una relación que es netamente sexual, sino también se ha construido afectos. Yo creo que en casi 6 años que de conocernos y de empezar a tener algo, yo creo que solo 2 veces hemos discutido. Entonces es muy tranquilo y nos la pasamos bonito, es muy cariñoso, también soy cariñoso y entonces pues sí, esto nos ha permitido como... O sea que llegó el complemento, ¿no? Llegó el paquete completo con él. Sí, y la verdad ha sido bien. Hay cosas que me gustan a mí, hay cosas que le gustan a él. Entonces, pues la hemos llevado hasta el momento bien. Y sí, ha sido una relación bonita. Qué bueno. Oye, Andrés, ¿eres fiestero? Fíjate que desde chico he hecho, o desde muy joven empecé a hacer activismo LGBT, pero llevo muy poca vida social LGBT. O sea, sí hubo un tiempo de joven, colaboré y trabajé con un amigo que era el gerente, el dueño, y también con el gerente del primer antro LGBT aquí en San Luis Potosí, que se llamaba el Shake. Antes se llamaba el Barón Rojo. Entonces, el Barón Rojo, yo el primer bar gay que conocí fue en 1988. Apenas iba a cumplir los 18 años cuando conocí. Pero como yo por ahí encontré unas fotos mías de 14 años, ya tenía bigote, imagínate. A los 14 años ya estaba medio bigotón, entonces ya a los 17 años parecía de 22 o 23 ya ni te pedía años. No, ya no me pedía, o sea, y la verdad cuando yo entré al primero, pues fácil, si yo decía que tengo 21 o 22, fácil me la traían, porque ya a los 17 ya tenía el bigote tupido, o sea, dices, alguien de los 17 años, ¿quién tiene el bigote tupido? O sea, y yo ya lo tenía, o sea, lucía más grande, entonces pues fácil que pasaba al dichoso Barón Rojo. Entonces yo conozco tanto al dueño como a Juan Roberto Mondragón, que fue mi mejor amigo por 17 años, y fueron como mis referentes para iniciarme en el activismo LGBT. Ellos hicieron activismo sin ser activistas, o sea, fueron empresarios, porque ambos ya murieron, abrieron los primeros espacios. Yo recuerdo que acompañaba a Juan Roberto y a Vicente cuando se peleaban por la licencia de alcohol para tenerlo en el antro, o iban al municipio, porque también Juan Roberto organizaba los concursos travestis, y se peleaban, decían, claro que tenemos el derecho. Entonces, pues ellos, como en esa etapa, el activismo fue crear los primeros espacios o los primeros lugares de reunión LGBT o de expresión artística LGBT, porque también el arte de la transformación
es un arte de la caracterización. Entonces, Juan Roberto organizó el primer concurso travesti en el Tenampa, que era en la antigua instalaciones de la feria, donde ahorita es el deportivo, el centro de alto rendimiento, lo que era antes el estadio Plan de San Luis, y toda esa parte eran las instalaciones de la Feria Nacional Potosina de ese entonces. Y imagínate en el 88 organizar un concurso travesti en el Tenampa. Se llamaba, pues era todo. Recuerdo que hasta le tuvieron que elaborar un amparo para que si ya la policía no se lo va a llevar. Entonces ellos hicieron una parte importante de activismo en San Luis Potosí sin denominarse activistas. Entonces por ahí ya te estoy hablando que a principios de los 90 abren la primera organización civil en San Luis Potosí, que no era una organización gay, pero sí era una organización que trataba el tema. En los años 80 empieza el boom de la época del VIH, del SIDA, empieza a golpear enormemente la pandemia a un sector de la población de hombres gay. Entonces empieza a haber muchos también hombres gay muriendo aquí en San Luis Potosí. Entonces yo recuerdo, y yo estaba estudiando psicología, entonces empiezo a hacer mi servicio social en lo que era el Centro Estatal de Información sobre SIDA, y ahí había una organización civil que se llamaba Asociación Potosina Pro Enfermos de SIDA. Entonces, pues yo quiero colaborar. Y me dice, pues únete. Entonces ellos organizaban, esa Asociación Potosina organizaba eventos a beneficio en el SHE. Y me decía Vicente, ¿por qué no apoyas a la organización? Tú eres psicólogo. Entonces empiezo a colaborar en el grupo de autoapoyo para personas con VIH. Pero en su contexto de ese entonces, la organización se dedicaba a que tuvieran las personas con VIH el buen morir, porque no había acceso a tratamiento y todo eso. Entonces yo decía, ¿por qué les dice a la gente, o por qué enseñarles a la gente a morir? ¿Por qué no enseñarles a la gente ¿A cuidarse? A cuidarse y a buscar el acceso al tratamiento y a un buen vivir? Entonces ahí me llama la atención, entonces empiezo a investigar y veo que hay organizaciones civiles a nivel nacional que tocan el tema del VIH. Entonces yo viajo a la Ciudad de México, voy a una primera reunión donde conforman una organización civil que buscaba hacer como acciones de incidencia política y de cuestión para lograr el acceso al medicamento, a que las personas con VIH tuvieran la atención médica gratuita en México, porque en esa época solo podían recibir atención médica la gente si tenía seguridad social, IMSS o ISSSTE o SEDENA, sí podían tener derecho a un tratamiento, pero todas aquellas personas que no contaban con ninguna seguridad social, pues la gente ahí y más o menos, ¿de qué edad estamos hablando? O sea, ¿cuántos años tenías tú ya cuando formalmente, por así decirlo, comenzaste a colaborar? A lo mejor no llamándolo ya como tal activismo, pero que empezaste en esa colaboración. Pues como, imagínate, como 20 años. O sea, es que yo también, antes de irme, de empezar esta organización, yo me fui a Estados Unidos. Okay. Y en Estados Unidos, yo me fui a una ciudad que se llama Lexington, Nebraska, y Omaha, Nebraska, y ahí conocí la primera organización civil que trabajaba el tema de VIH. Y entonces ya regreso a San Luis, y ahí fue cuando me fui a trabajar para terminar mi carrera, y es cuando digo, quiero hacer servicio social, busco el lugar donde hacerlo, y eran los servicios de salud, y estaba el Centro Estatal de Información sobre SIDA, y curiosamente la trabajadora social era la presidenta de esta organización civil. Entonces yo entro ahí y yo les empiezo a decir el buen vivir. Entonces les empiezo a cambiar el chip, y como que las trabajadoras sociales no les gusta. Oye, Andrea, les estás dando falsas expectativas. Digo, ¿por qué falsas expectativas? O sea, que la gente, ¿por qué decirle que se vaya, que se muera? Que se muera. ¿Por qué no decirles que tengan ganas de vivir y que luchen por el acceso? Entonces ya en México me uno a más organizaciones civiles y se crea
el Frente Nacional de Personas Afectadas por VIH-Sida. Y no solo era con personas con VIH-Sida, sino eran familiares, amigos, que de cierta forma también el VIH afecta en la vida. Entonces empiezo a conocer mujeres, hombres, adolescentes, niños con VIH. Entonces, pues yo llego y entonces empiezo a colaborar con esta organización civil y estamos hablando del 95 cuando se fundó, para 1999 se logra el acceso a medicamentos a mujeres embarazadas y niños sin seguridad social. Órale. Y para 2004, después de que recuerdo que nos encapuchábamos y hacíamos un chingo de manifestaciones en Ciudad de México, logramos el acceso universal para todas las personas con VIH que no tuvieran seguridad social, y eso se logró en 2004. Entonces a mí me toca la parte del activismo, pues cosas muy importantes e históricas dentro del movimiento LGBT. Y fuera también, porque estás abarcando, como dices, a las familias. A las familias. Entonces yo recuerdo, fíjate, una de mis mejores amigas, una mamá que se queda viuda justo cuando está embarazada. Entonces se queda viuda, embarazada, nace su niña con VIH y yo recuerdo que jugaba con ella a poder ayudarle a que se tomara el medicamento. Imagínate, una niña de 3, 4 años tomándose unas pastillotas. ¿Cómo decirle que se tragara en su boquita? Pero logramos eso. Y fíjate que esa niña se convirtió en madre, muere a los 27, iba a cumplir 28 años cuando muere, pero logra ser mamá, tiene una niña sin VIH, pero tuvo complicaciones después durante el parto y muere. Pero mi amiga, imagínate, le deja a su hija, a su nieta, ya sin VIH, nace su niña sin VIH, y pues le deja eso pues como... Sí. Pero sí, fue una gran pérdida para mi amiga. Entonces empiezo a conocer muchísima gente de todo el país y empiezo a conocer, además, ya me empiezo a adentrar en el activismo, empiezo a ir a congresos nacionales, empiezo a ir a congresos internacionales, entonces, como me metí en este mundo del activismo, me fui a mi primer congreso internacional a Barcelona, España, en 2003, y justo presentando este proyecto que es el Centro Comunitario Gremio a una conferencia internacional. Oye, Andrés, por ejemplo, cuando estuviste dentro del centro de VIH, obviamente esa enfermedad pues ataca a toda la población, no nada más por ser homosexual. Pero, por ejemplo, ¿qué porcentaje de esa población infectada estaba, en qué lugar estaba la homosexualidad? Mira, sigue siendo. La epidemia del VIH es una epidemia concentrada. O sea que si bien cualquier persona puede adquirir el VIH, hay sectores de la población que son más vulnerables porque está concentrada en hombres gay, en hombres que tienen sexo con otros hombres, en mujeres trans que ejercen el trabajo sexual, o hombres que tienen sexo con otros hombres, usuarios que ejercen trabajo sexual, o personas, hombres y mujeres, que son usuarios de drogas inyectables. Entonces, pero en América Latina y el Caribe tenemos una epidemia concentrada en estas poblaciones. Por decir, si tú dices la vulnerabilidad de una mujer trabajadora sexual cis, es del 0.7% su riesgo. Ajá. Y el de una mujer trans es del 21%. O sea, se le da mucho. Hablando, mucho. Entonces, pero fíjate, lo curioso es que las mujeres, porque sí hay más mujeres amas de casa con VIH que mujeres trabajadoras sexuales cisgénero con VIH. ¿Eso se da por infidelidades? ¿A eso te refieres? Eso se da porque muchos hombres con identidad heterosexual tienen prácticas sexuales con otros hombres.
y a eso se le llama hombres que tienen sexo con otros hombres, porque de un gran sector de esa población no se identifica ni como homosexuales ni como bisexuales, pero que eventualmente por dinero, por droga, por experiencia tienen prácticas sexuales. Hasta por placer. Por placer también, por placer, tienen prácticas sexuales con otros hombres, pero que no tienen. Entonces, es ahí donde todavía la homofobia repercute, tanto o la LGBT-fobia, no debería repercutir en que ni mujeres ni hombres decidan la unión heterosexual para no ser discriminados socialmente. Sí, Entonces, que todavía en la actualidad los hay. Todavía hay muchos hombres, tanto hombres como mujeres, que se casan, prefieren una vida heterosexual para ser más, que no ser señalados o señaladas, pero que en ese inter, pues puede suceder. Y es por eso que muchas mujeres, amas de casa, viven con VIH. Así es. Con su única pareja sexual, hombre. Ajá. Así es. Me imagino que de todo lo que has vivido has llegado a ver casos fuertes, casos tristes. Hasta ahorita, ¿cuál es el que más tú has dicho, este es lo más feo que he visto en todo lo que hay? Mira, me dolió mucho. Yo conocí a Alejandra, es una amiga muy, muy querida de Monterrey. Es casi de mi misma edad, debe tener por ahí 52 años. No, triste y no. Triste porque se quedó a sus veintitantos años, se queda viuda, embarazada, en una época donde el VIH y SIDA tenía un alto estigma. Entonces, para que ella tuviera una niña con VIH, pues, y para que la gente entendiera que tenía VIH, pues era un estigma muy grande para ella. Fíjate, yo no sabía, y hace poco hablé con ella y le preguntaba por su hija, porque yo sabía que había tenido una hija, y me dice que murió, y pues se me hace muy impactante. Pero hay otra amiga mía que es hondureña, que su hija también nació con VIH, y su hija ha sido modelo. Y después hizo su carrera, estuvo en Naciones Unidas para trabajar con las infancias y adolescencias con VIH, y ahorita su hija es una mujer exitosa, profesionista, que vive en Argentina, que además de ser profesionista hace activismo, y vive con VIH y tiene su pareja y todo. O sea, ahorita una pareja, tanto heterosexual como homosexual, puede vivir una persona con VIH y el otro no, y puede ser una pareja totalmente funcional, porque si una persona con VIH está en tratamiento y está indetectable, hay cero posibilidades de que transmitan el VIH, que se contagie a su pareja. Y por ejemplo, es feo, ¿no? En adultos, pues vivir con VIH. En niños es todavía más difícil. ¿Qué es lo más triste de esa población? De estos, pues sí, pues el estigma social, porque hay muchos niños todavía, en la niñez hay mucha crueldad, así como hay bullying, imagínate, un bullying por tu aspecto físico, bullying por tu condición económica, bullying por tu orientación o identidad de género. Imagínate, el bullying por VIH es terrible. Hubo niñas o niños que fueron expulsados de sus escuelas por el hecho de tener VIH. Porque todavía como tal no se tiene una cultura en cuestión. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que, tiene VIH, no, hazte para allá porque me vas a contagiar. No me toques. O sea, realmente no era así. Sí. Porque el VIH es una de las enfermedades que más estigma ha tenido, en donde más avances tecnológicos hay. Ahora se sabe que una persona toma una sola pastilla al día, y próximamente una persona con VIH puede tomar un tratamiento de una inyección cada 4 meses y estar indetectable y tener cero riesgo de transmitir el VIH a su pareja o parejas sexuales. Ahora ya se puede saber que hay niños que pueden nacer sin VIH, a pesar de que sus padres o su madre o su padre vivan con VIH, pero el estigma es muy marcado. No ha cambiado. Todavía sigue habiendo mucho estigma para quien vive con VIH. Y no es lo mismo vivir con VIH
en un contexto urbano donde hay más conocimiento que irte a una comunidad indígena, un pueblo más chiquito, donde hay poca información, entonces el estigma se... Y que allá como no tienen acceso al medicamento, pues también es muy sencillo que ellos fallezcan de alguna manera, ¿no? Sí, porque imagínate, hay una desigualdad social, porque una persona, imagínate, si tienen IMSS, una persona de cualquier parte del estado tiene que viajar hasta San Luis Potosí O Ciudad para Juárez tener, también. no, aquí, si tiene IMSS, solo a San Luis Potosí. Si tiene lo que es INSABI ahora o no tiene seguridad social, hay un Capacit Ciudad Valles y un Capacit San Luis Potosí. Se puede atenderse en Valles o en San Luis Potosí. Y si tienen ISSSTE, se tienen que venir hasta San Luis Potosí capital. Imagínate a alguien que tenga un ISSSTE o un IMSS que vive en San Vicente Tancoyalá, ya está pegado a Veracruz, tenerse que venir hasta San Luis Potosí. Ahí todavía hablamos que hay enfermedades que hay todavía una desigualdad social. Y para muchas cosas, entonces los sistemas de salud tienen que ampliarse y mejorarse, no solo por el tema de VIH, porque también igual para otras enfermedades crónicas degenerativas, la gente tiene que acudir, no hay hospitales de segundo nivel al interior del estado, porque si hay un de segundo nivel con ciertas especialidades en la zona media, y hay otro también de segundo nivel en Ciudad Valles, pero que no tienen todas las especialidades, entonces sí hace falta más. Hace falta muchísimo trabajo. Claro, todavía. claro. Y por ejemplo, las personas que no tienen ninguno de esos servicios sociales. No, aquí en México, tengas o no tengas seguridad social, O sea, todo está garantizado. Eso sí, no podemos mentir. En México, cualquier persona de cualquier padecimiento tiene acceso a la salud, tenga o no derecho. Sea por INSABI o ahora lo que va a ser IMSS Solidaridad, o es IMSS, su régimen ordinario, o ISSSTE. Pero cualquier persona de cualquier padecimiento. Por ahí hace un año, Carlos tuvo un problema con un síndrome de no sé qué, Giller. Y por fuera, fácil él hubiera pagado, porque no tiene seguridad social, y él pudo haber pagado casi 2 millones de pesos y no pagó. 0 pesos. Estuvo hospitalizado en el central, le dieron todo el tratamiento y pagó 0 pesos. Entonces también mucha gente que está en el central, que es de bajo recurso, tienen cuando, a pesar de que no tengan seguridad social, les cubre, Son atendidos. ahí. son atendidos y sí. ¿Qué crees que es lo que hace falta hasta ahorita para llevar tanto la información como lo que hace falta para llevar hacia las comunidades que están retiradas como San Vicente que comentas? Mira, no es lo mismo en el tema de VIH, no es lo mismo los programas sociales que son becas directas para las personas, pero hay otro tipo de programas sociales. Antes, en el gobierno de Peña Nieto, hubo también programas que hacíamos las organizaciones civiles, que llevábamos acciones que no las hace el gobierno y que llegamos a poblaciones a las que no llega el gobierno. Entonces hace falta esos programas sociales. Recuerdo que hace unos años hacíamos unos campamentos informativos precisamente para educar a personas con VIH en el tema de la adherencia, el tema de derechos humanos, en el tema de salud, el tema de sexualidad. Entonces, lo que hacemos es que las personas, invitarlas a un campamento y buscamos rentarnos un hotel tipo campestre. Y duraba 3 días donde no había señal de internet, entonces tocábamos muchos temas y la gente se da cuenta que no era la única persona que le estaba pasando esto, y empezaron a crear redes de apoyo. Si hacía falta un medicamento, te lo presto, lo que te falta esto. Entonces había muchas cosas que la gente funcionaba y que fortalecía la adherencia. Ahora, si tú me dices, ya hay acceso a medicamento, ya cualquier persona puede atenderse, porque hay muertes relacionadas al SIDA. Okay. Porque se dejaron de incentivar la detección temprana. Lo que hacíamos las organizaciones civiles, llegábamos a donde el gobierno no llega,
Entonces el gobierno lo que cree es que lleguen las personas a sus centros de salud, pero la gente no llega, la gente ya llega cuando está enferma. ¿Y o ustedes cuando por ya- qué? Y por qué nosotros entonces? hacíamos porque la gente llega con nosotros como organización civil porque se sienten cómodos o cómodas, donde no les vas a juzgar ni por su orientación sexual, ni por su identidad de género, ni por su tipo de prácticas sexuales o por si utilizan algún tipo de droga. Si nosotros les orientamos y lo que buscamos es detectar de manera temprana a las personas, que se atiendan de manera oportuna y no lleguen a cuadros ¿Y por qué se dejaron de hacer esas? porque la política actual fue de que la gente, los recursos les lleguen directamente a la gente. Pues sí les llegan directamente a la gente a través de becas, que son muy importantes lo que está haciendo el gobierno, pero también se le olvidó que hay muchos programas con los que no cumple el gobierno como estos, en donde tendría que fortalecerse la respuesta de la sociedad civil para llegar a aquellas poblaciones de más difícil alcance, y que no solo en el tema de VIH, en muchísimos otros temas, y que sí, tal vez en organizaciones muy grandes. Yo recuerdo que decía el presidente López Obrador que vamos México, otras organizaciones, sí, pues hubiera fiscalizado a esas organizaciones civiles, cortar el recurso, pero no quitar todo un trabajo que por décadas se venía haciendo a través de organizaciones civiles. Las organizaciones civiles cumplimos llegamos a aquellas poblaciones a donde el gobierno no llega. ¿Por qué no llega el gobierno? Porque los gobiernos tienen sus horarios limitados. Y además, el sistema de gobierno está sindicalizado. Ajá. Entonces, no puedes hacer actividades extramuro, no puedes irte a comunidades porque está fuera de tu horario laboral y no está dentro de tu espacio laboral. No hay quien Entonces, vaya. No hay quien vaya. Entonces todas esas cuestiones se pierden. Y entonces las organizaciones civiles, nosotros no esperábamos a que la gente fuera. Por decir, nosotros con la gente de trabajo sexual íbamos a donde se ejerce el trabajo sexual. Llevamos insumos, condones, lubricantes, llevamos pruebas de detección, íbamos a los lugares de encuentro y de reunión gay. O sea, no era nada más Estar esperando, Estar ¿no? Que esperando. ellos vinieran a buscar. Literal iban a todas esas apoyar. cosas, o organizaciones civiles que iban a donde había picaderos, donde la gente usaba drogas inyectables, a llevarles insumos para reducir los riesgos De contagio. de transmisión del VIH. Ajá. Entonces, todas esas cosas se pierden o se perdieron, y pues ahorita vemos que a pesar de que tenemos el acceso a la salud, se incrementaron los casos de muertes relacionadas al SIDA, que no deberían de existir. Debería ser lo contrario, ¿no? Debe ser, Supuestamente ya no, debería ser lo ajá, contrario. ya no tendría que haber nadie que muriera a causas relacionadas al SIDA, porque hay todas las condiciones para que no lo haya, pero lo hace. Entonces, algo que está fallando en el sistema de gobierno, y que tendrían que hacer un reajuste en la estrategia nacional para cortar esa situación. ¿Y cómo lo tienen que hacer? Pues de la mano de las organizaciones civiles. Y entonces tú te dedicas 100% a Ajá. esto, al Sí. Al activismo. activismo. Al vaya. activismo. Fíjate que, y no es como presunción, fíjate que en 2017 nuestra organización Amigos Potosinas fue seleccionada de entre más de 360 organizaciones civiles del país. Y se cayó nuestro letrero. Aguantar lo que tenía que aguantar, nada más. Pero bueno, de esas 360 hubo se seleccionó a una organización civil para representar a México en una reunión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que fue en Ginebra, Suiza, y nos seleccionaron a nosotros como organización civil. Pues a mí, como representante de la organización, fui junto con el cuerpo, el gabinete de México, a esa reunión de Alto Comisionado, y lo que presentábamos, o nos tocó presentar tanto México como Brasil, la experiencia, cómo a través de las organizaciones civiles o la contratación social se lograba llegar a poblaciones con más difícil alcance, y cómo eran modelos exitosos de lo que estábamos haciendo el trabajo.
Y eso fue un ejemplo a nivel mundial lo que estaba haciendo Brasil en su tiempo y México en su tiempo, pero curiosamente México y Brasil tuvieron cambio de gobierno, Brasil con Bolsonaro, nosotros con Andrés Manuel, y todos estos programas o esa contratación social se pierde, porque ser una política se pierde, y curiosamente cuando veníamos en descendencia de muertes relacionadas a causa del SIDA, donde ya había muy baja mortalidad, se vuelve a disparar. O sea, prácticamente todo el trabajo que hicieron años atrás se perdió. Entonces, porque cambian a una política. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno actual? Bueno, si ya está viendo que está teniendo esta realidad, pudiera generar esa estrategia y acompañarse de las organizaciones civiles que trabajan en el tema, hacer esto. ¿Y qué hizo? Entonces, que las organizaciones civiles que trabajaban en el tema, y luego México es un país del grupo de los países, 20 países más ricos del mundo, del grupo de los G20, México no es susceptible a que agencias internacionales o donantes reciban dinero para organizaciones civiles, porque México es un país, entre comillas, lo pongo, como rico. Entonces, mucha respuesta de sociedad civil se perdió, porque ya no ni tienen financiamiento ni privado, ni gubernamental, y desaparecieron. Somos muy pocas las organizaciones civiles que tocan el tema de VIH o que tocan el tema de diversidad o LGBT, que prevalecemos en México. Comentabas, porque no es fácil. Comentabas que a este centro se abrió gracias a todo lo que pasó con lo que conociste del VIH. Ah, claro. ¿Cómo se abrió? ¿Tú lo fundaste? ¿La Sí. casa se compró? ¿Cómo se mantiene? Mira, nosotros, yo estuve en la campaña del gobernador Silva Nieto. Fue la primera vez que un gobernador invitaba a miembros de la comunidad LGBT a escucharlo. Entonces yo estuve Juan Roberto y Vicente me invitaron. Entonces yo fui, entonces en campaña yo le hablé del tema del VIH. Entonces me decía, si yo gano, les apoyo con algún tipo de programa. Y ya, ahí quedó. Entonces gana gobernador y yo lo empiezo a buscar y pura negativa. Entonces me dice mi amigo Vicente y Juan Roberto, vete, párate temprano, llega a las 8 de la mañana, cásalo cuando vaya a entrar a Palacio del Gobierno y plántate y dile. Y entonces así me levanté muy temprano, me fui y le digo, gobernador, y ya le paro y me para, espérate, déjame ver qué quiere. Y le digo, ¿se acuerda de mí? Soy Andrés Costilla, estuve en su campaña, me dijo que si ganaba nos iba a apoyar. Me dice, claro que sí. Y me dice, véngase. Y me pasa a su despacho. A ver, platícame, recuérdame del tema y todo. Y ya le dije, ¿qué tal? Perfecto, sí, ya recordé. Y me dice, sí, yo les prometí y les voy a apoyar. Entonces en ese rato es el teléfono, comunique con la doctora Pilar, que era en ese entonces la secretaria de salud en la época de 1999. Entonces le habla, oye, estoy con el licenciado Costilla, tal, mire, trae una propuesta y me interesa que le apoye. Entonces, ya me mandan a la Secretaría de Salud, llego con la directora general de los servicios de salud, la doctora Pilar Fonseca, llega otro médico que se llama el doctor Marroquín, y entonces, a ver, platíqueme. Y le digo, pues mira, pues la idea es de hacer campaña en hombres gay, hombres que tienen sexo con otros hombres, y la doctora así, ¡toma, hombre! Abre los ojos. Y dice, ¡ay! Y ya nada más le dije, me dice, está bien, me dice, yo vengo de una formación, pues, religiosa, pero sé separar muy bien mis ideas personales con la función pública, y sé lo que me presenta, pues tiene un sustento, y más si el gobernador lo está canalizando conmigo y que me pidió que le apoyáramos, y que además de apoyar que nos va a presentar algo. Entonces yo le dije, pues sí, vamos a generar un centro donde los hombres gay y hombres que tienen sexo con otros hombres puedan acercarse, puedan tener un espacio de convivencia,
porque donde se estaban dando las prácticas eran en baldíos, en lugares en la Alameda, en otros lados. Entonces era generar un espacio donde esos hombres pudieran juntarse y además incorporar, hacer estrategias de prevención. Entonces, darles condones, lubricantes, acercar la información, y años más tarde empezamos con pruebas de detección. Entonces la idea, un proyecto que era darnos un apoyo semilla para empezar a hacerlo un proyecto productivo. Entonces hicimos un mapeo y ya después fundamos el centro comunitario. Nos dieron el recurso para abrirlo y para pagar la renta y para empezar los primeros sueldos. Entonces durante un año, al segundo año va con un monto menor porque ya empezamos a tener cuotas de recuperación, y era hacerlo un proyecto autogestivo, sustentable. Entonces el segundo año fue otro recurso, el tercer año fue otro recurso, el cuarto año fue otro recurso, y llega la época panista. Entonces ya se acaba, en el lapso de que él llegó, eran de 6 años, 2 años nos llevó. Primero un año me tocó poder lograr que el gobernador me escuchara y encontrarlo. El segundo año fue darnos de alta como organización civil, porque no podían darnos recursos si no teníamos una personalidad para pública. demostrar. Entonces nos apoyaron también para darnos de alta como organización civil, y entonces para finales de 2000 ya dimos de alta la organización civil y damos el primer convenio con los servicios de salud. Entonces ya el año 2004 era el año de transición, donde sale este gobernador priista y llega un gobernador panista, y puta, muchísimo a morir. ¿Y qué? ¿Cómo vamos a fomentar la homosexualidad? Pues no estás fomentando la homosexualidad, estás fomentando la salud pública. Ajá. En un sector de la población de hombres gay y hombres que tienen sexo con otros hombres. Y este proyecto lo presenté en Barcelona, en Cuba, en Argentina, en Cuba, con un modelo de intervención de prevención de hombres gay y hombres que tienen sexo con otros hombres. Entonces, la verdad decían, wow, ¿cómo pudiste abrirlo? Porque casi todos los espacios de encuentro, pues tienen el enfoque sí, de encuentro sexual, pero que solo es con fines lucrativos. Y sin la información. Entonces lo que nosotros es tener un centro comunitario donde la gente pueda venirse a hacer una prueba de detección, donde pueda recibir asesoría, donde pueda tener insumos como condones, lubricante, mensajes de prevención. Y entonces eso sí, y solo dos centros o 3 centros hay en el país, 2 en Monterrey y 1 en San Luis Potosí. Que el mío nace porque conozco primero el que nació en Monterrey, que se llama todavía La Casita. Entonces conozco a Abel Quiroga, y él fue el primero que lo abrió en México bajo este tenor, y después me dice, ¿por qué no lo haces? Entonces ya empiezo a conocer y lo hago aquí en San Luis Potosí y ya. Oye, pero todo muy padre, todo, sí, todo muy padre, pero ¿por qué solamente hay casas de encuentros hombres con hombres y no mujeres con mujeres? Mira, porque yo puedo hablar y puedo saber el contexto de las necesidades y las problemáticas que tenemos los hombres gay. Lo que tendría que haber un espacio de esta naturaleza que podría hacer, lo tendría que abrir una mujer, porque conoce qué es las necesidades y las problemáticas de las mujeres lesbianas, y también porque culturalmente sí es como, ¿cómo decirte? Sí es una forma machista, porque a los hombres se nos permite vivir la sexualidad de manera más libre, y a las mujeres es una cuestión más limitada, pero también las mujeres podrían tener su derecho de tener un espacio donde puedan socializar, donde puedan ligar, donde puedan tener un espacio de recreación como de esta naturaleza. Pero lo tendría que hacerlo una mujer lesbiana, o una mujer bisexual. Inmediatamente toca, pues mañana se abre. Y en Estados Unidos en Estados Unidos los hay. Sí hay. Sí hay. Sí, pero estaría padre
ese ambiente también, digo, Para porque... mujeres, claro. Sí, porque por ejemplo yo vengo de otra ciudad, ya ves que te comentaba que es más liberal Sí. allá. Pero cuando yo llego a San Luis, pues sí era como un poquito más cohibida por esta situación de la homofobia, ¿no? Claro. Entonces, realmente yo no me sentía como que con alguien como de Segura, empatizar, ¿no? exacto. También. No había esa seguridad como de, oye, yo también soy lencha, ¿no? Claro. Vente, vamos para acá, vamos para allá. Entonces, sí estaría padre que así como hay una casa de asistencia para gays, también las hubiera para lesbianas. Y fíjate que este es un espacio de convivencia y un espacio nosotros de convivencia donde puedan venir a recibir información, pero donde también pueden ligar Sí, claro. y echarse un palito entre si se liga. Y es un ligue consensuado, porque aquí la gente que llega, pues a nadie se le forza. Simplemente es un ligue consensuado entre hombres gays mayores de edad. Y en un ambiente seguro. En un ambiente seguro, donde tanto no lo van a seguro- extorsionar por la policía y Ándale, donde un exactamente. espacio donde está legalmente constituido como un espacio de reunión, encuentros. de encuentro, porque hay muchos espacios que están, pero que figuran como otra figura, pero son espacios de encuentro. Y fíjate, durante 23 años, pues nuestro espacio, pues no vendemos alcohol. Ajá. Es una de las cosas, dices, qué aburrido, pues no vendemos alcohol, Sano. pero sí, creemos que la gente, si viene aquí y liga, queremos que ligue en sus cinco sentidos. Y bueno, entonces actualmente, si llegó el PAN Ajá. y dejaron de recibir ese financiamiento para la casa actualmente, ¿de qué se está financiando? Ahorita hemos tenido a lo largo de los años, nosotros sí hemos logrado tener apoyo, hemos tenido apoyos para otros proyectos no dedicados al tema de VIH, pero apoyos logramos lo del cambio de identidad con un apoyo que tuvimos de la empresa Cummins, logramos un cambio también para otro proyecto también con la empresa Cummins, con una organización civil que se llama Rise Up, que es una agencia internacional que trabaja el tema para mujeres. Tuvimos otro proyecto con una agencia internacional que se llama Vivi, que toca, ese sí fue para el tema de VIH. Entonces, para una empresa que se llama GSK, hemos tenido... Entonces están siendo más del sector privado, ¿no? Del sector privado. Y por muchísimos años tuvimos financiamiento, tanto por un tiempo tuvimos estatal y por muchos años tuvimos un apoyo federal. Y también de las cuotas de recuperación que tenemos de Pues aquí del centro. ojalá regresar ese financiamiento Claro, por parte porque del del gobierno. eso fortalece. Si no hubiéramos tenido este proyecto autogestivo, pues yo creo que ¿cómo pudiéramos haber subsistido? Le batallamos un chingo en pandemia, porque en pandemia nunca dejamos de hacer, no teníamos el espacio abierto como espacio de encuentro, de convivencia, pero sí teníamos el espacio para detección. Imagínate, si no tenés ningún ingreso, ni privado, ni ¿De dónde, no? ni público, y tampoco teníamos ingresos de las cuotas de recuperación, hombre, fueron meses complicados, en donde había 2 personas que nosotros teníamos dados de alta con seguridad social, tuvimos que darlos de baja y decirles, liquidarlos a los 2, y decirle, pues sabes qué, pues no podemos solventar. Entonces ahorita apenas nos estamos encarrilando y queremos nuevamente dar de alta a una de las personas que nos ayuda, darle también obviamente sus prestaciones, porque es importante hacerlo. Y ya ahorita que ya estamos nuevamente encarrilados, pues así, estamos ahorita buscando financiamientos para poder fortalecer todas las acciones que hacemos en el centro comunitario. ¿Y qué es lo que más te gusta de hacer esto, de estar en todo este ambiente del activismo? ¿Qué es lo que más te lograr gusta? cambios? Lograr los cambios a nivel de estructura. Uno de los logros que me siento orgulloso, junto con mis compañeras trans, que logramos que las personas trans sean reconocidas con base en su identidad. Lograr lo del matrimonio igualitario. Ahorita lo que estamos buscando es hacer incidencia presupuestaria, que el Estado destine recursos para generar programas
con presupuesto que nos beneficien como poblaciones LGBT. Y en ese estamos todavía incidiendo. Nos falta mucho por avanzar. Hasta ahorita, ¿cuál crees que es tu mayor frustración que no has podido lograr? Con lo que más has batallado. Pues ahorita, pues sí, ahorita no es frustración, más bien es una tarea pendiente que quiero lograr esto, que el Estado, dentro de su ley de ingresos y egresos, destine una partida presupuestal que generen programas en salud, en educación, en justicia, en varias partes, que atiendan y las necesidades y problemáticas que como poblaciones LGBT tenemos. Imagínate, no puede haber, hay 0 recursos destinados para combatir el bullying por LGBT-fobia. Todos en algún momento hemos sido víctimas. Yo recuerdo en secundaria tuve bullying por LGBT-fobia, porque un día se me ocurrió en un chismógrafo en el que te dicen ¿quién te gusta? Y a mí se me ocurrió poner de manera anónima que me gustaba un chico, pero resulta que alguien vio que yo lo escribí y ahí empezaron a hacerme un bullying terrible. Fue el segundo año de secundaria y fue una época para mí que no me gustó, que tengo buenos amigos ahí, pero fue una época que recibí bullying por yo inocentemente escribir el nombre de un hombre. Ajá. Y entonces que lo habían visto, entonces me empezaron a bullear y en un chismógrafo. Entonces, o sea, no. Que ahorita eso ya no existe. No, ya no, y ahorita se hace por WhatsApp. Lo que sé es que sé lo que sufre un niño, o una niña, o un adolescente que sufren por su expresión de género, por su orientación sexual, el bullying en sus espacios educativos. Y queremos que existan recursos para que se combate el bullying por LGBT-fobia en los espacios laborales. ¿Y qué proyectos, o a nivel personal y a nivel en el activismo, que yo creo que a nivel personal, qué proyectos tienes de aquí a 5 años, vamos? A nivel personal, 5 años quiero ahora sí como jubilarme en el tema del activismo ya LGBT. Sí quiero hacer eso porque quiero dedicarme ya a seguir trabajando en el tema, en el activismo, pero como ya bajarle, o sea, ya llega una edad en la que me gustaría viajar, disfrutar, no viajar, porque sí he viajado mucho, pero he viajado por temas de trabajo, no por placer. No por placer, que sí de repente, pues claro, si he viajado a Europa por trabajo, claro que me escapo para tener, pero ya quisiera hacerlo libre, no porque vaya a un congreso, no porque vaya a trabajar, sino porque vaya de disfrutando placer, con la pareja. Sí. Entonces sí quiero hacer ese proyecto, pues para eso tienes que tener algo ya sólido, donde no estés preocupado por el mantenimiento de la organización. Entonces, pero sí, ahí vamos, sí he construido. Bueno, y dentro ya sí, un poquito, ya hablando de ti, ya no tanto como del gremio ni nada de eso, ¿cómo se define Andrés en 3 palabras? Honesto, perseverante y noble. Y eso te ha llevado a... Eso me ha llevado. Yo creo que esas palabras, ser perseverante, ser honesto, y la nobleza, esto yo creo que me ha abierto puertas tanto a nivel local, a nivel internacional, y todos estos años yo creo que han sido las grandes satisfacciones que me ha dejado el activismo. O sea, la verdad me ha ido bien, yo no me puedo quejar, se ha pasado por situaciones adversas, pero si yo pongo en una balanza, el activismo me ha dejado muchísimos, ¿cómo decirte la palabra? Satisfacciones tan grandes y beneficios también, porque me ha permitido conocer a muchísima gente, me ha permitido viajar, me ha permitido aprender y también me ha permitido vivir de mi trabajo. Ajá, exacto. Porque ha llegado un punto en que el activismo lo he profesionalizado y me ha permitido también vivir de mi trabajo.
te puedo decir que dentro de mi trabajo, pues sí es desgastante porque el 60% o a veces el 50% es no remunerado, pero otro parte tiene que ser remunerado para poder tener esa balanza y seguir trabajando. Sí, claro. ¿Qué me ha permitido? Pues mira, que soy un hombre tranquilo, no soy de fiestas, entonces eso sí te permite ahorrar. Así es. No fumo eventualmente, tomo eventualmente. Las drogas es el amor. Yo creo que es la mejor droga. Es el amor. Es la mejor Yo creo que droga. la droga más. Y he llevado pues un estilo de vida saludable que me ha permitido llegar a una etapa adulta, ya una madurez saludable. Ok, pues bueno, la verdad, pues nos daría mucho gusto seguir platicando, nos pudiéramos extender muchísimo, pero pues realmente ya tu tiempo obviamente es muy valioso. Entonces te agradecemos que te hayas prestado para este espacio, que también nos hayas prestado el espacio para poder entrevistarte y demás. Y esperemos pronto volver a tener otro capítulo contigo, porque hacen falta muchas cosas más que tocar. A lo mejor temas un poquito más extensos que nos podamos sentar y platicar contigo. Claro que sí. ¿Sí? Yo la verdad agradecido por tomarme en cuenta y cuando ustedes gusten, yo aquí estaré. Ok, no vamos a venir a los encuentros, pero te vamos a venir a visitar. Sí, claro. Que me dé la sorpresa que ustedes abran un espacio de encuentro. Esperemos, fíjate que sí, por ahí están en pláticas, porque como te digo, estaría padre hacer un evento lésbico o una asociación lésbica. Pero sí, ya más adelante platicamos, pero eso ya por fuera de cámaras, porque luego son bien chismosos. Sí, luego nos vayan a robar la idea. No, pero pues, sí. muchísimas gracias, Andrés, de verdad. En este espacio en el que estamos se los vamos a mostrar, les vamos a dejar unas pequeñas imágenes. Para que ustedes ubiquen más o menos el lugar, y si por ahí hay un totopo que no conozca este espacio y que le interese venir a los encuentros, pues les vamos a dejar también ahí la dirección de donde está. Y pues nada más que agradecer nuevamente a Andrés por el espacio, por el tiempo sobre todo que nos dio y por todas las enseñanzas. Así es que recuerden, amigos, ¿algo más, Ingrid? Síganos en nuestras redes sociales, síganos en las redes. En nuestras redes sociales estamos como Facebook, estamos como El Tortillero. En Instagram estamos como el-tortillero-IMT. En Instagram no. En Instagram. Es que así dice la bandita. En el Instagram. ¿Qué dicen? Es el último, ahorita lo vas a decir. Apréndetelo. En TikTok estamos como El Tortillero 877, al igual que en Spotify. Ya todos nuestros capítulos están ahí, así que si no nos pueden ver, corran a escucharnos nomás. Así es, totopos, y recuerden que esto no es alcohol. Esto tampoco es alcohol. Esto mucho menos es alcohol. Y esto tal vez pueda ser alcohol. ¡Eso! ¡Nos vemos, totopos! Tortillas. 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 Llegaron las tortillas. Allí.